Yo entiendo que como líder, como capitán de un equipo, el momento más duro para ti fue este del que hemos hablado, el cierre del golazo de gol. Pero luego tú como profesional, a nivel reputacional, el más complicado yo entiendo que fue aquello del mendigo que se hizo tan viral y por el que te dieron tanta cera. ¿Tú cómo gestionaste aquello? ¿Tú cómo pudiste...? Bueno, lo primero que dije, y lo digo y lo diré siempre, que me equivoqué. Sí. Que vamos, no hay que darle muchas vueltas. Cometí un error y me equivoqué. ¿Me equivoqué por qué? Porque estaba en directo. Claro, evidentemente, si esto se graba... Yo lo puedo entender. Y se puede editar... y segundo, estaba rodeado de aficionados que estaban en un lugar de fiesta, para vivir una final, en un momento de euforia, y me equivoqué. A partir de que me equivoqué, pues yo fui consciente que me equivoqué, pedí perdón. Pidieron mi cabeza, me quisieron echar. Y a partir de ese momento es cuando yo sinceramente creo que se monta una campaña, pero no para echarme a mí. Yo creo que se monta una campaña de mis enemigos para hacerle daño a un programa que era Los Manolos, que éramos líderes indiscutibles del largo. Entonces yo creo que era una manera de intentar dañar ese programa dañando mi imagen. Y a partir de ahí, pues ya todo lo que quiera. Bueno, esto ya es... Yo para el resto de mi vida sé que lo del mendigo lo voy a tener colgado. O sea, yo pongo hola, buenos días y me cuelgan una foto del mendigo. O sea, eso lo tengo yo claro. Pero bueno, también lo asumo. Oye, los errores hay que llevarlos y yo los llevo, me equivoqué y bueno, pues hay que aceptarlo. Pero bueno, yo como... Tengo mi conciencia muy tranquila porque, mira, yo me conozco, sé cómo soy... Jamás mi intención fue humillar a aquel hombre, jamás. Quien me conoce sabe cómo me desenvuelvo con la gente, cómo mi forma de ser, si ayudo o no ayudo, si colaboro o no colaboro. Entonces, bueno, me equivoqué y me equivoqué. Sí, no, desde luego lo has explicado ya más veces, ¿sabes? No te preguntaba, me interesaba más saber cómo tú, con la personalidad que tienes, cómo gestionas... Pues mira, lo gestioné, de momento... Nunca te había sentido, bueno, no, claro, hablando de fútbol... Vamos a ver, yo no me sentí mal porque mi conciencia estaba tranquila, porque no, yo no quise odiado, el odio que viviste. Sí, bueno, yo entiendo que soy odiado, pero no por el mendigo. Yo vivo en una profesión en la que me tienen que odiar. O sea, a mí me quiere el 50% y me odia el otro 50%. Y en cierto modo ese es el éxito también. El éxito es que lo que tú digas guste a la mitad y a la otra mitad le disguste. Es que ese es el éxito. Me sentí odiado. Bueno, tampoco creo que... Es que yo tampoco entiendo a la gente que odia por odiar. Bueno, pues sí, me sentí insultado y tal, pero mi conciencia estaba muy tranquila y yo asumía lo que me iba a venir. O sea, yo repito, yo tengo una red social que es Twitter, que entro poco y la manejo poco, y no he vetado nunca a nadie. Nunca has bloqueado a ningún usuario. El que me quiere llamar gilipollas, hijo puta, cabrón, que me tiene ahí abierto. Queda abierto, me puede decir lo que quiera, jamás. Yo pongo una opinión y me quieren decir lo que quieran, no se dan cuenta, que me diga lo que quiera. No, yo no concibo la palabra odio. Entonces, bueno, si me odian, oye, pues mira, si a ellos les hace feliz odiarme, que me odien. A mí no me afecta que me odien. Te lo digo sinceramente, no me afecta. Después de esa... Me afecta más tener un amigo y defraudar a un amigo. Eso sí que me jodería más. O que no haya hecho algo por alguien que quiera y que le pueda ayudar. O que no haya hecho algo por alguien que no conozca, pero que podría haberlo hecho. Eso me jodería más que me odien. Mucho más. Yo no me permitiría dormir tranquilo si sé que he podido hacer algo por alguien y no lo he hecho. Eso no lo soportaría. Eso sí que no me dejaría dormir. Pero que me odien, bueno, pues que me odien. Si les hace feliz, repito, para adelante. Otra curiosidad que tengo como profesional. ¿Tú después de esa conexión piensas, hostia, igual la he liado? ¿O no? ¿Tú te vas y dices, bueno, pues he hecho yo en ese momento no me di cuenta. Vale. Es que no me di cuenta. Porque es que eso es además al final de la conexión. Y justo cuando acaba esa conexión, me empiezan a pedir autógrafos, fotos. Y yo lo que me quería era ir porque me tenía que ir al campo. Y ni pensaste. No me di cuenta. Es que eso, además, no aparece hasta 3 días después. Por eso te digo que aquí había una mano detrás. Que repito, que no estoy diciendo que estuviera bien esto, que no. Pero que esto no aparece automáticamente, ni a la hora, ni al día. Es que yo creo que tarda como 3 días. Mira, yo creo que esto...
ocurre un miércoles, porque era una final de la jugaba el Atlético de Madrid, quiero recordar, con el Fulham. Ocurre un miércoles y yo creo que esto no se dispara hasta el lunes siguiente. Fíjate si pasan días que hasta el lunes siguiente no se dispara. Y también quiero decir una cosa que nunca la he dicho, pero la quiero decir. Ese es el día que echan a Paco González de su trabajo. Era un día duro para mí, ¿eh? No me estoy justificando, ¿eh? Pero era un día duro para mí. No me estoy justificando. Me equivoqué, lo hice. Pero también era un día... Posiblemente... Que no estabas centrado. A lo mejor no estaba yo muy centrado. Pero que no... Esto no justifica lo que hice, ¿eh? Pero creo que fue el mismo día que pasó lo de Paco.